Algunos sueños se han muerto por eso, porque no tiene nada que ver con el sueño de Dios, con el propósito de Dios. Por lo tanto, lo que te aseguro que tu sueño va a resucitar es que tu sueño está conectado con el sueño del reino. Amén, con el sueño y el propósito divino. Ahora, desde ese día, Dios hizo el milagro de cambiar de la noche de fracaso a Pedro por una mañana de victoria con Jesús. Pero porque su vida ese día fue centrada en el propósito. Pues la bendición material, las riquezas y todo es bueno mientras tú la recibas y tú te conectes con el propósito que Dios tiene contigo en la tierra. Pero si te vuelves solo riqueza, solo cosas materiales, dejan de ser bendición, las cosas materiales, aunque hacen parte de la vida de las personas. Pero si tú te conviertes en solo cosas materiales, solo material, solo económico, entonces la economía, que es una bendición para los hijos de Dios, deja de ser bendición porque tú la cambias, porque tú te concentras en que solo lo económico es lo principal y solo no veo otra cosa sino solo lo económico y solo lo material. Pero cuando viene lo material, pero tu vida se conecta por el propósito divino, como Jesús conectó a Pedro con su llamamiento, con su propósito dentro del propósito eterno. ¿Aló? Pregúntate cuál es tu misión en el reino. ¿Aló? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Aló? Porque si estás conectado con el propósito, tus sueños, tus metas, tus proyectos, lo que tú emprendas, va a prosperar y vas a ser exitoso en ello. ¿Aló? Ahora, quiero decirte lo siguiente. Pedro superó el primer fracaso y entró en el reino y no dijo, ahora ya no va a fracasar más. Fue cuando más Pedro fracasó. ¿Cierto? ¿Cómo sabemos? Vamos a ir. Os quiero narrarte porque no podemos ir a todos los textos, pero usted, a lo que se lo menciona usted, va a recordar. Pedro fracasó en medio de la tormenta cuando tuvo que llamar a Jesús, despertar a Jesús, porque no fue capaz él de asumir, activar la fe y reprender los vientos, sino que llamó a Jesús y fue Jesús el que reprendió los vientos. Así que Pedro fracasó en el desarrollo de su fe, que era una oportunidad para él desarrollar su fe, y fracasó porque no desarrolló su fe, ni Pedro ni sus compañeros, sus apóstoles compañeros. ¿Aló? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Hemos estado en tormentas de problemas tremendos, ¿cierto? Y hemos fracasado porque no hemos tenido el gobierno de Dios para hablarle a la tormenta del problema y decirle, te va de mi vida. Fracasó Pedro. Luego, cuando caminó sobre las aguas, también había otra tormenta. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero se hundió. ¿Fracasó por qué? Porque se hundió. Pero hay gente que no se atreve a hacer lo que hizo Pedro, a caminar sobre las aguas. Ninguno de los compañeros de Pedro, de los apóstoles, de los compañeros, ninguno se atrevió a caminar, fue el único que se atrevió a caminar. Y caminó sobre las aguas. Esa es la gente que Dios respalda. Y esa es la gente exitosa, la gente que se atreve a lo imposible. Aleluya. La gente que lo humano, aquí humanamente son imposibles. Entonces la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y aunque fracasó, aunque se hundió en el camino, Jesús no lo dejó ahogarse. Jesús lo asió, Jesús lo sacó. Aleluya. Pero eso fue prueba de que Pedro estaba destinado para ser un hombre exitoso en su reino. Porque se atrevía, aunque se hundiera, aunque fracasara, pero se atrevía. ¿Aló? Si usted fracasa, eso es indicación de que usted está desarrollando la fe. Amén. Si usted no fracasa,
Lo que ninguno de nosotros caminó en Pedro de las aguas. ¿Aló? Así que yo te animo en esta noche. 2014 fue un año donde Dios me habló de que vendría restitución, vendría cosecha. Cuando el pastor leía esa palabra, de ir andando y llorando lo que lleva la preciosa semilla. El Señor me dijo en 2014 es una puerta de entrada para la restitución. No quiere decir que solo en 2014 Dios iba a restituir, sino que es una puerta de entrada para gente que ha venido llorando, sembrando la semilla. Dios va a restituir con nosotros, con mi esposa y conmigo. Nosotros tuvimos situaciones muy fuertes y en este 2014 Dios comenzó a restituir cosas que necesitaban ser restituidas, y Dios me hablaba de cosecha. Amén. Por eso, si la cosecha no llegó en el 2014, la cosecha va a llegar en el 2015, en el 2016. Pero de que va a llegar, va a llegar. Pero Dios me hablaba también en este año de un tiempo especial que se está borrando en este 2015, y es que Dios, esos ministerios y esos liderazgos y esas personas, Dios quiere posicionarlas para conquistar y gobernar territorios. Amén. Es donde Dios te ha puesto, Dios quiere que conquiste, te posicionaste ahí para que conquiste, para que gobierne, para que seas cabeza y no cola, para que estés encima y no debajo, para que seas hombres y mujeres de éxito en el reino de Dios, en su iglesia, en su obra y en todo lo que enfrenta. Por eso, el hecho que haya fracasado no significa, sino simplemente que estás aprendiendo a desarrollar tu fe. ¿Aló? ¿Qué más observamos? Pedro fracasó también cuando duró junto a los demás 11 apóstoles, con él 12, toda la noche tratando de echar fuera un demonio de un muchacho lunático. Toda la noche perdida, porque no pudieron echar que fuera el demonio. Diga conmigo, fracasar en la liberación. ¿Aló? No solamente Pedro, todos los apóstoles fracasaron en esta noche. Y Jesús lo regañó y le dijo: ¿hasta cuándo debe estar con vosotros, generación incrédula? Los primeros incrédulos fueron ¿quiénes? Sus propios apóstoles. ¿Por qué? Porque eran los que debían de manifestar el reino de Dios, establecerlo, y no lo hicieron. Ya conmigo, fracasaron, entre ellos Pedro. ¿Aló? Ahora, esto no solamente le pasó a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿cierto? Como el que estaba liberando y ya llevaba 3 horas. Le dijo: tráiganme una gaseosa. Y entonces el demonio dijo: y a mí me trae una ponimalta con un pan, porque esto va para largo. ¿Cierto que a nosotros nos ha pasado eso? Que en momentos no hemos tenido la autoridad para echar fuera el demonio de una persona, y hemos pasado horas y están echando fuera. Diga conmigo, fracaso. ¿Quién no los ha tenido? Todos los hemos tenido de alguna forma, de alguna manera. Pedro fracasó porque él quería establecer el reino diferente, de una forma diferente, y cuando venían a poner preso a Jesús para llevárselo a crucificarlo, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a Marco, el tiempo del sumo sacerdote. ¿Aló? ¿Salió la qué? La parte humana de Pedro. La ira, el enojo, el hombre guerrero. Y mete la espada en su vaina, porque espada mata, la espada muere, dice Jesús. Esa no es la forma. O sea, otro fracaso de Pedro. Al rato, Pedro estaba negando al Señor 3 veces antes del canto del gallo 2 veces. ¿Aló? Negó al Señor. Otro mayor fracaso de Pedro, negando al Señor. La pregunta es: ¿Pedro fue un fracasado? No, porque el nombre de Pedro fue cambiado. Jesús se lo cambió, ya dejó de llamarse Simón y ahora se llama Piedra. Pedro, que significa piedra. ¿Pedro fue un fracasado? No. Pero eso quiere decir que no fracasó. Claro que fracasó, pero no fue un fracasado. Yo te quiero decir en esta noche que el hecho que tú hayas fracasado varias veces no significa que eres un fracasado.
¿Y qué fue lo que marcó la diferencia en Pedro? Diga conmigo el Pentecostés. De los principios, los 7 principios que te di, hay uno que se llama, el sexto, que se llama la guía o el acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces, que Jesús estaba con Pedro, por lo tanto el Espíritu Santo no había venido. Pero desde que el Pentecostés vino, el ministerio, la vida de Pedro cambió. Él empezó a asumir actitudes, acciones, y desde ese mismo momento en adelante, él empezó a superar todos los fracasos que había tenido. Desde ese mismo momento en adelante, la vida de él cambió. Pedro significa piedra, la piedra o el fundamento de la iglesia.